Siente por un instante la textura de tu presente. La presión casi imperceptible de tu cuerpo contra el asiento. La sutil resistencia del suelo bajo tus pies. La temperatura exacta del aire que fluye hacia tus pulmones. Cada uno de estos estímulos parece una prueba irrefutable de que el mundo físico está ahí fuera. Sólido, independiente y absoluto. Durante siglos, la ciencia nos convenció de que el espacio y el tiempo eran el escenario inamovible donde ocurre el teatro de la existencia. Un contenedor eterno donde la materia, simplemente, es. Sin embargo, existe una posibilidad que la mayoría prefiere ignorar. Ese escenario es, en realidad, una sofisticada construcción mental. No estamos ante una simple especulación filosófica, sino ante una demolición controlada de los pilares de la lógica humana. En las fronteras más extremas de la física teórica y la neurociencia de vanguardia, está emergiendo una verdad que quema los cimientos de nuestra percepción. El espacio-tiempo está condenado. No es el fundamento del cosmos, sino una interfaz biológica. Un sistema de simplificación extrema diseñado para ocultarte la abrumadora complejidad de la verdadera existencia. Observa tu entorno con detenimiento. Si la física cuántica nos revela que los átomos son un 99.9% espacio vacío, ¿por qué tu mano no atraviesa la mesa? ¿Por qué experimentas solidez donde solo hay campos de fuerza y vacío? La respuesta no reside en el mundo exterior, sino en los límites críticos de tu arquitectura sensorial. Tu biología ha priorizado la utilidad sobre la verdad. Científicos de la talla de Nimar Khan y Hamed, en los laboratorios de Princeton, han comenzado a desenterrar algo asombroso. Estructuras matemáticas que no viven dentro del tiempo ni del espacio. Geometrías puras de infinitas dimensiones que, al proyectarse sobre nuestra percepción, crean la ilusión de lo que tú llamas materia, causalidad y distancia. Bajo esta luz, el espacio-tiempo se revela como el escritorio de una computadora. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente está procesando el sistema central de la existencia? ¿Qué hay detrás de los íconos que llamamos estrellas o átomos? Bienvenidos a Nexo Universo. Hoy, iniciamos un viaje de decodificación para desmantelar la ilusión más grande de tu vida. Vamos a saltar más allá de las dimensiones conocidas para entender por qué tu biología te ha engañado durante millones de años con el único fin de protegerte de la magnitud de lo real. Esto no es una teoría más, es el hackeo final a la percepción humana. Prepárate, porque una vez que comprendas que el objeto que sostienes ahora mismo no es lo que parece, tu mente no tendrá un lugar seguro donde aterrizar. Tu cerebro no es un receptor pasivo de la realidad, es el proyector de una interfaz simplificada. Un visor de realidad virtual biológica que solo te muestra lo que necesitas para sobrevivir. En esta experiencia de apertura, exploraremos la paradoja del realismo físico. Descubriremos por qué la evolución no te premió con la verdad, sino con un mapa útil pero falso. Porque la realidad sin filtros es un océano de información tan vasto que colapsaría tu sistema nervioso en un microsegundo. Respira hondo. El velo está a punto de rasgarse. Entremos en el corazón de la anomalía. Para entender por qué no vemos la realidad, debemos entender cómo funciona la evolución por selección natural. Durante décadas, hemos asumido que los organismos que ven la realidad con mayor precisión tienen una ventaja competitiva. Después de todo, si ves el mundo tal como es, deberías ser más capaz de sobrevivir en él. ¿Verdad? La respuesta matemática es un rotundo no. El profesor Donald Hoffman ha demostrado, mediante simulaciones de algoritmos evolutivos, que la verdad te lleva a la extinción.
En un mundo donde la energía es finita, el tiempo que tu cerebro gasta procesando la inmensa complejidad de la realidad cuántica es tiempo que no dedicas a comer, reproducirte o huir de un depredador. Imagina que estás escribiendo un correo electrónico en tu computadora. En la pantalla, ves un icono azul, rectangular, pequeño. Ese icono representa tu archivo. Pero, ¿es el archivo realmente azul y cuadrado? Por supuesto que no. El archivo real es una secuencia frenética de voltajes en billones de transistores de silicio. Si para enviar ese correo tuvieras que manipular los electrones y los campos magnéticos del disco duro manualmente, simplemente no podrías hacerlo. Es demasiado complejo. Por eso, la computadora te ofrece una interfaz de usuario. El icono está ahí para ocultar la realidad, no para mostrarla. Su función es permitirte interactuar con el sistema de forma eficiente. Nosotros somos iguales. El espacio que percibes es tu escritorio. Los objetos físicos, los árboles, las estrellas, incluso las personas, son solo íconos en tu pantalla biológica. La evolución no nos dio ojos para ver la verdad. Nos dio una interfaz diseñada para la aptitud. En términos técnicos, lo llamamos fitness over truth. Nuestros sentidos han filtrado el 99% de la estructura del universo para que podamos enfocarnos en lo único que le importa a nuestros genes. Sobrevivir un día más. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión del cosmos? Significa que cuando los físicos buscan la respuesta final chocando partículas en el gran colisionador de hadrones, están intentando entender el software de la realidad golpeando dos iconos en la pantalla. Pero no importa cuánto golpees el icono de papelera de reciclaje. Nunca entenderás cómo funciona el código binario que lo sostiene. Estamos atrapados en el lenguaje de los objetos y el espacio, mientras la verdadera maquinaria del universo opera en una dimensión que ni siquiera podemos imaginar. Hasta ahora. Si aceptamos que el espacio y el tiempo son solo una interfaz, surge la pregunta más aterradora y fascinante de la historia de la ciencia. ¿Qué es lo que realmente hay ahí fuera? ¿Cuál es el código fuente que corre bajo el escritorio de nuestra percepción? Durante décadas, los físicos intentaron calcular el comportamiento de las partículas subatómicas usando diagramas de Feynman. Eran cálculos de miles de páginas, tan complejos que una sola interacción podía tardar años en resolverse matemáticamente. ¿Por qué era tan difícil? Porque los físicos intentaban forzar los cálculos para que ocurrieran dentro del espacio y el tiempo. Pero en 2013, algo cambió para siempre. Un equipo de científicos en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton descubrió que esos mismos cálculos, que tomaban libros enteros, podían resolverse en una sola línea de código si eliminabas el espacio y el tiempo de la ecuación. En su lugar, encontraron una estructura geométrica de infinitas dimensiones. La llamaron el amplituedro. Imagina una joya multidimensional. No está hecha de materia, sino de geometría pura. El amplituedro no existe en ningún lugar ni ocurre en ningún momento. Sin embargo, sus facetas y sus ángulos dictan todo lo que sucede en nuestro universo. Cuando dos partículas chocan en un acelerador, lo que estamos viendo es simplemente el reflejo de esta joya proyectándose en nuestra limitada pantalla 3D. Es en este punto donde la ciencia se encuentra con el misticismo antiguo. Si la base de la realidad no es material, sino una estructura de información geométrica, ¿quién o qué está observando esa estructura? Antes de revelarte cómo esta joya conecta tu propia conciencia con el origen mismo del cosmos, quiero hacerte una invitación.
En Nexo Universo no buscamos seguidores, buscamos mentes dispuestas a cuestionar la arquitectura de su propia existencia. Si sientes que este conocimiento resuena con una parte profunda de tu ser, suscríbete ahora y activa la campana. No dejes que el algoritmo decida qué verdades puedes conocer. Únete a nuestra comunidad de observadores conscientes. Continuemos. El descubrimiento del amplituedro significa que el espacio-tiempo no es el contenedor de la realidad, sino un síntoma de algo más profundo. Es como si hubiéramos pasado toda la vida estudiando las sombras en la pared de una caverna y de repente nos hubiéramos dado la vuelta para ver el objeto que proyecta la sombra. Ese objeto es matemático. Es eterno. Y lo más inquietante, sugiere que la causalidad, la idea de que una causa precede a un efecto, es también una ilusión. En el reino del amplituedro, todo es un ahora geométrico. Si el tiempo no existe a ese nivel, entonces tu nacimiento, tu vida y tu muerte son simplemente diferentes ángulos de una misma estructura que ya está completa. Lo que llamamos paso del tiempo es solo nuestra incapacidad de ver la joya completa de una sola vez. Estamos recorriendo los bordes de un diamante, creyendo que el borde que dejamos atrás ha dejado de existir. Pero, ¿quién recorre esos bordes? Aquí es donde entra el jugador más importante de este juego. Tu conciencia. Si el espacio-tiempo es solo una interfaz y la materia es solo un ícono, ¿quién es el usuario que está frente a la pantalla? La respuesta que surge de las ecuaciones de Donald Hoffman es tan radical que desafía 3 siglos de materialismo científico. Lo único fundamental en el universo no es la materia, ni los átomos. Lo único fundamental es la conciencia. Tradicionalmente, la ciencia nos dijo que el cerebro genera la conciencia, como una fogata genera calor. Pero ese modelo ha colapsado. Nadie ha podido explicar cómo la materia muerta crea una experiencia subjetiva. La propuesta de Nexo Universo hoy es invertir la ecuación. El cerebro no crea la conciencia crea la apariencia de un cerebro. Bajo esta luz, tu cerebro no es un productor de pensamientos, sino un transductor. Una antena biológica altamente sofisticada sintonizada a una frecuencia de información universal. Esta idea no es solo filosófica. Existe una estructura real dentro de tus neuronas, los microtúbulos, que parecen funcionar como el hardware cuántico necesario para sintonizar esa señal. Si quieres profundizar en cómo estos filamentos invisibles actúan como el puente entre tu mente y el cosmos, te recomiendo ver nuestro audiovisual sobre la teoría de los microtúbulos que aparecerá ahora en las tarjetas y al final de este video. Es la pieza que falta para completar este rompecabezas. Continuando con nuestra visión. Imagina ahora una vasta red social de agentes conscientes. Billones de ellos. No tienen forma, ni ocupan un lugar, simplemente intercambian experiencias. Hoffman llama a esto la dinámica de agentes conscientes. Cuando estos agentes interactúan, la complejidad es tan abrumadora que necesitamos simplificarla para no colapsar. Esa simplificación es lo que llamamos mundo físico. Cuando miras a una persona, estás interactuando con una conciencia infinita a través de una interfaz limitada. Ves un rostro, escuchas una voz. Pero eso es solo el icono. Detrás del icono de ser humano, hay un mundo de profundidad insondable que tu interfaz traduce en píxeles de carne y hueso. Incluso lo que llamamos materia inanimada, una roca o un átomo, no es más que la forma en que nuestra interfaz representa interacciones muy distantes entre otros agentes. No es que la roca esté muerta, es que nuestra interfaz no tiene el ancho de banda para percibir su nivel de realidad. Esto cambia el significado de nuestra existencia. Tú no eres una criatura biológica tratando de tener una experiencia espiritual.
Eres una estructura de conciencia infinita usando un visor de realidad virtual llamado cuerpo humano para explorar las limitaciones del espacio y el tiempo. Estamos empezando a hackear el visor. La meditación, las experiencias cercanas a la muerte y los estados alterados parecen ser momentos donde el software de nuestra interfaz se transparenta permitiéndonos ver, por un segundo, la luz cruda de la red que sostiene todo. No eres un grano de polvo en un universo hostil. Eres el arquitecto de la interfaz que te permite percibir ese universo. El espacio no está ahí fuera, el espacio está ocurriendo dentro de ti. Pero, si somos los arquitectos, ¿podemos cambiar las reglas del juego? Si todo lo que hemos explorado hoy es cierto, nos encontramos ante la mayor revolución en la historia de nuestra especie. No es solo un cambio en la física, es un cambio en lo que significa ser humano. Si el espacio-tiempo es una interfaz y tú eres el usuario, las implicaciones para el final de nuestra existencia biológica son sencillamente transformadoras. ¿Qué es la muerte en un universo donde el espacio y el tiempo no son fundamentales? Volvamos a la metáfora de la computadora. Cuando apagas la pantalla o el monitor se rompe, ¿se borran los datos del disco duro? ¿Desaparece el usuario que estaba sentado frente a la máquina? No. Simplemente se termina la interacción a través de esa interfaz específica. Donald Hoffman sugiere que lo que llamamos muerte podría ser, matemáticamente, una transición. Un cambio de formato. El icono de tu cuerpo desaparece de nuestro escritorio colectivo, pero la conciencia que lo sostenía, el agente consciente detrás del visor, simplemente se desvincula de esa limitación dimensional. Esta comprensión nos libera del miedo primario a la extinción. Pero también nos otorga una responsabilidad inmensa. Si somos los arquitectos de nuestra propia interfaz, tenemos el poder de empezar a hackearla. Ya no somos víctimas de un universo mecánico y frío, somos participantes en una red de conciencia que está aprendiendo a reconocerse a sí misma a través de nosotros. A medida que avanzamos hacia una era de inteligencia artificial y biotecnología, la pregunta no será cómo mejorar el cuerpo, sino cómo expandir la interfaz. ¿Podemos diseñar nuevos iconos que nos permitan ver más allá de las 3 dimensiones? ¿Podemos sintonizar nuestra antena biológica para captar frecuencias de la realidad que antes eran invisibles? La respuesta parece ser un sí rotundo. Estamos en el amanecer de una nueva ontología. Una donde la ciencia y el espíritu no son enemigos, sino dos lenguajes intentando describir la misma joya geométrica. El amplituedro de la existencia. Gracias por acompañarnos en este viaje al borde de lo conocido. Si esta experiencia ha expandido tu percepción, te pedimos algo simple. Comparte este conocimiento con alguien que aún crea que solo somos materia. La verdadera evolución comienza cuando la interfaz empieza a cuestionarse a sí misma. Somos Nexo Universo. ¿Y tú? Tú eres el observador que hace que todo esto sea posible. Antes de irte, mira de nuevo tu mano. ¿Ves el objeto físico? ¿O imaginas si empiezas a ver el código detrás del velo? Déjanos tu percepción en los comentarios. Estaremos leyendo cada una de ellas, porque en esta red, cada perspectiva cuenta. Nos vemos en la próxima sintonía.